Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer este video relacionado a lo que es la presión hidrostática. Nosotros hemos dicho que la presión dentro de un líquido depende fundamentalmente de la profundidad a la que se encuentra un punto en el interior del líquido con relación a la superficie libre del líquido. Esto nos lleva a una idea fundamental, a un principio fundamental que dice que la diferencia de presiones que se establece entre dos puntos que están conectados dentro de un mismo líquido es proporcional a la diferencia de niveles. Eso quiere decir de que si los puntos están en el mismo nivel, entonces deben estar soportando la misma presión. Y acá vamos a recordar lo del principio fundamental en el propósito de determinar la presión atmosférica. Esta experiencia realizada por Torricelli nos determina justamente cómo es que podemos calcular el valor de la presión atmosférica. En primer lugar, tenemos un tubo de vidrio de 1 metro de largo con 1 centímetro cuadrado de boca, o sea, de área de sección transversal. Ese tubo lo llenamos de mercurio, tapamos la boca del tubo y lo vamos a introducir boca abajo dentro de una cubeta que también contiene mercurio. Una vez que estamos dentro del líquido, del mercurio, quitamos el dedo para que el mercurio salga, y lo sorprendente es de que el mercurio va a salir solamente una determinada, va a caer una determinada altura, vale decir, va a alcanzar una columna de 76 centímetros de altura. O sea, no va a descender todo el líquido. ¿Cuál es la explicación? La explicación es de que externamente vamos a encontrar una presión que se está ejerciendo sobre la superficie libre del líquido. Vale decir, el punto A y el punto B, por encontrarse a la misma profundidad, van a estar soportando la misma presión. Entonces, es lo primero que tendríamos que decir para empezar. ¿Cuál es la presión que soporta el punto B, que está justamente debajo de esa columna de líquido? La presión del líquido, ¿no? La densidad del líquido sería multiplicada por la altura que tiene el líquido. ¿Qué líquido tenemos en la cubeta? Tenemos el mercurio. ¿Cuál es la densidad del mercurio? La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad, 9,8. Y la altura que tiene la columna de líquido es 76 centímetros, ¿no? Esto lo podemos escribir así. Bueno, haciendo las operaciones correspondientes, va a resultar entonces que el punto A está soportando la misma presión que el punto B, y a esa presión se le llama presión atmosférica. Y el resultado de todas esas operaciones va a ser 1,13 por 10 a la potencia 5, y todo expresado en la unidad de presión, que es el pascal, ¿no? Entonces, ese es el valor de la presión atmosférica. Y utilizando esa misma idea, nosotros vamos a decir cómo es que se puede determinar, por ejemplo, la presión que soporta, la presión que ejerce el gas, ¿no? Un gas determinado. Por ejemplo, aquí en el punto A estamos encontrando que la presión que ejerce el gas tendría que ser la misma que encontramos aquí en el otro lado, que vendría a ser la presión de la columna de mercurio, ¿no? O sea, el ρGH, ¿no? Pero como el tubo está cerrado, entonces ahí no vamos a tener ninguna presión adicional, solo en el caso en que el tubo esté abierto. Entonces tendríamos que involucrar a la presión de la atmósfera, ¿no? En ese caso, entonces, vamos a distinguir a esta como presión, a esta presión se le llama presión manométrica, ¿ya? Y si consideramos abierto el tubo, vamos a tener una presión total o absoluta que estaría soportando el gas, ¿no? La presión total sería el ρGH más el valor de la presión atmosférica, ¿no? Entonces,
Al valor ρGH nosotros le llamamos presión manométrica, que es la presión que ejerce la columna de líquido, ¿no? Pero si a esa presión, en el caso que el tubo esté abierto, le vamos a considerar la presión que ejerce el aire atmosférico, entonces la presión del gas se va a llamar presión absoluta o total y vendría a resultar en la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica, ¿no? Bueno, con estas ideas nosotros ya podemos resolver este problema, ¿no? Aquí me están hablando de una columna de agua dentro de una tubería cuya altura deberíamos calcular sabiendo que la presión en la parte más baja, o sea, al nivel del piso, es de 270 kilopascales, ¿no? Ahora hay que considerar la aceleración de la gravedad igual a 10 y entonces lo único que tendríamos que hacer es esto, ¿no? Imaginarnos que esta es la columna de agua, ¿no? Así como refiere el problema, que esta columna es una columna de agua y en la parte inferior hay una presión, ¿no? Entonces la presión en la parte inferior, que es justamente el dato del problema, esa presión que tenemos que llamarle manométrica, no es otra cosa que el producto de la densidad del líquido, que en este caso viene a ser el agua, la aceleración de la gravedad y la altura, ¿no? Me están diciendo que esa presión manométrica debe ser de 270.000 pascales, ¿no? 270.000 pascales. Al otro lado tendremos que colocar la densidad del agua, que es 10 al cubo, ¿no? En kilogramos por cada metro cúbico. La aceleración de la gravedad que me han dicho que en este caso la debemos considerar igual a 10. Y entonces de aquí tendríamos la posibilidad de decir qué altura debe tener la columna de agua para justamente arrojar un valor o proporcionar un valor de la presión, ¿no? En la parte más baja igual a 270 kilopascales, ¿no? Está claro aquí que el 10 al cubo se puede simplificar y tendríamos la posibilidad de cancelar este 0 con este 0 acá y nos estaría quedando finalmente la respuesta del problema, ¿no? O sea, para producir una presión de 270 kilopascales, la columna de líquido tendría, en este caso el agua, tendría que tener una altura de 27 metros, ¿no? Esa es la solución de este problema y bueno, si les gustó el video, denle like, ¿no? Y no se olviden de suscribirse para seguir preparando videos de esa misma naturaleza, ¿no? Nos vemos en el siguiente video.